pantalla, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Quiroga, soy licenciada en Recursos Humanos y bueno, vengo a compartir a ustedes lo que sería, ¿qué son los portales de empleos? Cuando hablamos de portales de empleo podemos decir que son el punto principal a la búsqueda de trabajos por Internet. Sabemos que existen una gran variedad de redes sociales que están destinados a diferentes públicos. Estadísticamente hablando, podemos decir que un 60% de usuarios de Internet utiliza su tiempo en redes para buscar oportunidades de trabajo. Un portal de empleo es un servicio en línea, es la bolsa de trabajo de Internet. Es una aplicación que podemos bajar al teléfono, navegar y poder seleccionar cuáles son las oportunidades laborales que se presentan. Existen dos tipos de portales de empleo. Tenemos los portales que son genéricos y los portales que son específicos. Vamos a ir pasando acá. Cuando hablamos de portales de empleo genéricos, son aquellos que están destinados a todo tipo de público y a todo tipo de oferta. Y los específicos se encuentran divididos por sectores laborales y por categoría. Por ejemplo, tenemos la categoría de salud, la categoría de medicina, la categoría de higiene y seguridad. Acá les comparto en el Power, todos estos portales aplican para los dos tipos de búsqueda, tanto genéricas como específicas. Entre esas encontramos LinkedIn, CompuTrabajo, Boomerang, Zona Jobs, Indeed, Adecco, BuscoJobs. Bueno, todos esos portales aplican a estos dos tipos de búsqueda. ¿Son confiables los portales de empleos? Bueno, acá nosotros debemos hacer un alto, hacer una investigación previa acerca del sitio, leer cuáles son las reseñas más importantes, buscar las opiniones entre las personas que comparten ese tipo de blog. También se debe tener en cuenta que este tipo de portal debe tener ya tiempo funcionando, debe tener una buena reputación en redes y también entre los usuarios. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para poder ver si realmente el blog que estoy utilizando o el portal es el que necesito? Primero, debo tener en claro qué portal de empleo debo usar, cuántos portales de empleo aplican a mi búsqueda y cuáles son los más importantes del país. ¿Cómo logramos llegar a esto? Bueno, agarramos una computadora, buscamos en Google cuáles son los portales más importantes de nuestro país y los seleccionamos. Una vez que seleccionamos esos portales, los ubicamos en una página Excel y vamos, ahí comienza la tarea titánica, digamos, porque ahí es donde nosotros debemos separar portal por portal para ver cuál es el que aplica a mi búsqueda. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, abrimos un portal y en la parte de búsqueda ponemos, yo no voy a poner que soy licenciada en Recursos Humanos, sino que voy a poner una palabra genérica, que sería en este caso Recursos Humanos, aplico la búsqueda y ahí me van a saltar todas las vacantes que exista, y se corrió esto. Bueno, todas las vacantes que exista de acuerdo a esa palabra genérica. Puede ser organización de personal, reclutamiento y selección, puede ser los planes de carrera, control de personal, clima laboral. Bueno, todas esas vacantes que aparezcan al costado, más también cuántos años de experiencia necesito para cada una.
Nosotros cuando hacemos esta evaluación nos fijamos en nuestra hoja de vida si es que nuestros datos, nuestro perfil coinciden con esas vacantes laborales y ahí recién podemos mandar nuestro perfil. Otra de las cosas que hay que tener siempre en cuenta es que no hay que cambiar a cada rato el perfil, porque si nosotros cambiamos el perfil a cada rato, o sea, no es lo mismo cambiar el perfil que actualizar un perfil. Si nosotros cambiamos el perfil porque vimos que la foto no nos gusta, o queremos ponerle un color, o queremos ponerle una reseña, cuando yo mande mi perfil a un portal, el portal va a recibir un mail donde le van a avisar que yo mandé mi perfil ahí para que me tengan en cuenta cuando exista la vacante y ellos no lo abren en el momento. Puede pasar 15 días, pueden pasar meses, cuando realmente ellos lo abran, va a salir la hoja de vida que yo actualicé y no la que yo mandé. Por eso es importante no cambiar a cada rato la hoja de vida. Y cuando hablamos de optimizar la hoja de vida es cuando yo pongo, por ejemplo, alguna especialidad que yo haya realizado, algún posgrado o alguna experiencia laboral nueva. Eso es lo que va a potenciar a futuro mi marca personal. Bueno, otra cosa, ubicar cuáles fueron las funciones y resultados. LinkedIn es una red social que para mí es la más completa de todas. Ellos, primero, te ayudan, te permiten construir tu marca personal, y otra cosa que es muy importante, que no debemos ignorar, es una casilla que sale donde nosotros podemos ubicar las funciones y los resultados. Es decir, si yo trabajo acá dentro de la consultora y tengo personal a cargo, yo tengo que poner cuántas personas tengo a cargo, cuáles fueron los gastos que me llevó para poder capacitar a esa persona, qué tipo de material utilicé, y también cuáles fueron los resultados que yo obtuve después de haber hecho esa capacitación. Lo que se viene más adelante es que los nuevos portales o las organizaciones van a hacer una selección de acuerdo al resultado y no de acuerdo a tanta experiencia. Otra cosa muy importante que quiero resaltar es, por ejemplo, la red social ADECO. ADECO antes se enfocaba, o sea, van migrando porque antes se enfocaban a buscar personal sumamente operativo. Bueno, ahora, a diferencia de ahora, busca personal administrativo gerencial, es decir, que tiene una línea ejecutiva que antes no tenía. Otro portal interesante, tenemos Glassdoor, es una multinacional. Esta multinacional tiene millones de oportunidades laborales. Si uno entra y se registra en ese tipo de portal, lo que hacemos es que tenemos la oportunidad, cuando ellos nos llaman, de hablar con los empleados de ese portal, y ellos nos van avisando, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, cuáles son las preguntas que nos van a hacer, cómo es el clima laboral de la empresa, cuánto yo puedo cobrar de acuerdo a la vacante que vaya a cubrir, cuál va a ser mi sueldo, cuántos empleados tienen, bueno, cosa que ningún otro portal lo usa todavía. Y bueno, por último, ese es tuyo, ¿no? Ahí está. Y por último, les tiro unas recomendaciones. Es necesario tener siempre el perfil completo y ordenado, actualizado. Debemos poner el nombre como realmente corresponde, tener mucho cuidado con las fotos que publicamos, buscar los contactos y mantenernos siempre en línea, ser activos y auténticos, y honestos sobre todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Gracias, Cintia. Está buenísimo esto de que se animen todos a utilizar los portales digitales, hay un montón, y la Sí, verdad es que en todos hay muchas búsquedas. Hoy en esta nueva era digital todo se hace a través de una computadora y a través de estos portales. Ya hay muy pocos los lugares en los que se presenta un CV en papel. es verdad. La mayoría de las empresas lo hacen a través de LinkedIn, incluso uno como reclutador, porque yo recluto también a través de nuestra bolsa de trabajo, ve los currículum digitales, ve cuánto empeño le ponen a sus eventos, uno también indaga en las redes sociales, y entre estas redes sociales laborales, como nosotros le llamamos, está LinkedIn, que es la más grande y es la Sí, que más se utiliza, así así que es. está bueno que lo completen, que el que no tenga un perfil de LinkedIn lo haga, que se animen a hacerlo, y bueno, ahora está esta nueva moda de los CV en video, que Digitales. no sé si alguien se anima a usarlos. Sí, los CVs digitales son aquellos que, bueno, hay empresas que sí lo piden y eso actúan como el primer filtro. Si uno no los manda, eso actúa como el primer filtro para que después no pases a la entrevista laboral. Pone Marina, ¿podrías repetir el segundo portal que dijo, el que pueda hablar con los trabajadores? Ese portal se llama Glassdoor. Es una multinacional. Y esto cómo funciona, Cintia? ¿Te registrás? ¿Vas completando el perfil? ¿Se desconectó? Ahí nos piden que si pueden escribir esto, ya se los escribo. Pueden continuar si quieren, Mara, de acá te veo. Hola, hola. ¿Cómo estás, Bien. Mara? Sí, igual quiero que Cintia concluya la idea de responder la pregunta de alguien Dale, y ahí recién vamos. dale, espectacular. Bien, dame 2 segundos. Meta. Ahí está. Tenemos un problema, no sé qué está pasando porque la compu sí se está transmitiendo, pero parece que usted, bueno, desde mi compu tampoco lo estoy viendo. Así que bueno, un momentito ya solucionamos el asunto. Acá estamos. Bueno, esta página, como le estabas contando, si uno sale seleccionado o queda para una entrevista de trabajo, uno se puede comunicar con la empresa y los mismos empleados de ahí son los que te van comunicando cuáles son las preguntas de la entrevista, cuántos son los empleados que trabajan ahí, cuál puede ser tu sueldo de acuerdo a la búsqueda, cómo es el clima laboral. Bueno, todo eso te informan los mismos empleados de esa empresa. Ya nos piden, Cintia, si lo puedes escribir en el chat, así lo buscan ellos. Bueno, Gracias. a ver, acá en el chat voy a poner. Ahí está. Buenísimo, entonces. No sé si alguien tiene alguna duda sobre los portales digitales, si no, continuamos con los demás del equipo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por el espacio. Ahora los dejo con mi compañera, con Mara.
Un gusto. Gracias, Cintia. Continuamos ahora entonces con la licenciada Mara Ordóñez. Muy buenas tardes a todos. Es una enorme alegría para mí estar compartiendo esta tarde. Espero que estén disfrutando de este intercambio de conocimientos que estamos teniendo, esta riqueza de intercambios, ¿no? Bueno, mi nombre es Mara Ordóñez, soy técnica en recursos humanos y el día de hoy les voy a compartir todo lo que es acerca de entrevistas laborales, ¿sí? Denme 2 segundos y ya. Bien. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar con lo que es entrevistas laborales, ¿sí? Les voy a explicar un poquito la dinámica del día de hoy. Vamos a hablar primero de lo que es el concepto, de esta manera nos contextualizamos. Luego de esto vamos a hablar de de la clasificación que tienen las entrevistas. Y luego vamos a hablar de 2 temas importantes, que son las entrevistas presenciales y las tan ansiadas entrevistas telefónicas o virtuales que están en auge actualmente. Bien, ¿qué son las entrevistas? Las entrevistas son una herramienta del proceso de reclutamiento y selección. Bien, el proceso de reclutamiento y selección cuenta con alrededor de 10 pasos. Va desde analizar la necesidad de un nuevo integrante en la empresa hasta hacer el seguimiento de la persona que haya ingresado. Entre medio de todos estos procesos tenemos presentar el currículum y llegar a la entrevista, ¿verdad? Bien, la entrevista tiene un objetivo en especial, que es llegar a conocer a la persona en este juego de estar cara a cara, en esta interacción continua, que nos permite a nosotros como selectores ver si la persona que hemos elegido a través de su buen perfil tiene las competencias visibles que se necesitan para estar dentro de la empresa. Las competencias visibles o los valores visibles. Si bien estas cosas son perceptibles más con el tiempo y demás, son cosas que también podemos observar, como mencionaba hace rato Facundo Ibáñez, en una primera instancia de entrevista, en un comportamiento de entrevista. Por ejemplo, si la persona se alinea con los valores, quizás también con la imagen un poco de la empresa, aunque es un concepto bastante duro, pero sí. Y luego también cabe destacar que tenemos reclutamientos que son de tipo interno, externo, y algunas empresas optan por posicionarse como marca empleadora. ¿Qué es la marca empleadora? Es aquella empresa que se posiciona de una manera visiblemente activa en comunidad, donde sus colaboradores son justamente eso, como un comportamiento de familia más que de empresa y subordinado. Es esa empresa que alinea tanto sus valores hacia la humanidad y demás, que cuando vos la ves en redes sociales decís, yo quiero ser parte de esa empresa. Bien, eso es posicionarse como marca empleadora. De esta manera la gente, justamente por el deseo de formar parte de un lugar así, es que comienza a autopostularse. De esta manera mandan su currículum y queda en la base de datos de las empresas. Bien, para entender un poquito más también todo lo que es entrevistas, es necesario que sepamos que tienen una clasificación, ¿sí? Se clasifican por estructura, por cantidad, y ahí existen también entrevistas por competencias. Cuando te hablamos de entrevistas de manera libre, son aquellas entrevistas en las que el objetivo no se pierde de vista. Necesitamos conocer si la persona es ideal, si la persona se desenvuelve de la manera correcta, si conoce las tareas, si puede mencionarlas y armar el proceso en su mente. Esas son las entrevistas de carácter libre, donde no hay una estructura en sí, simplemente es un ambiente propicio para que las personas se desempeñen de la manera más tranquila posible y real posible. Bien, en las entrevistas libres no siempre va a haber un formulario de preguntas, simplemente tratan de no redundar y de no hacer repeticiones en los conocimientos o en temas que ya están visibles en tu currículum. Por ejemplo, si estoy viendo que tal persona tiene
conocimientos y experiencia en todo lo que son tareas y puestos administrativos, no les voy a preguntar si pudieran hacerlo, cómo se ven en el puesto, porque esa persona ya lo hizo, ¿bien? Lo que sí le voy a preguntar quizás es el motivo de desvinculación, cuáles son los ideales que tiene para su lugar de trabajo, qué es lo que espera, y de esta manera poder ver si justamente se alinea con sus expectativas personales con las laborales que vaya a ofrecer la empresa. Luego tenemos entrevistas dirigidas, que son una entrevista un poco más rígidas, ¿no? Donde está todo pautado exactamente, las mismas cantidades de preguntas y todas las mismas preguntas para las personas, indistintamente si ya por ahí podemos caer en la repetición y poder desaprovechar un poquito el tiempo. Sin embargo, nos permite ser equitativos con todos los candidatos. Cuando hablamos de entrevistas por cantidad, nos referimos a entrevistas grupales e individuales. ¿Esto por qué se los comento? Porque por ahí puede pasar que van a llegar a un lugar, están citados y dije, es mi momento de brillar, y se dan cuenta que hay 5 personas que también es su momento de brillar, y es muy natural asustarnos, es muy natural sentirnos por ahí como en competencia, como invadidos, ¿no? Y puede pasar. Sin embargo, para esto yo cuando hago asesorías personalizadas les digo, es importante, y este es un tip que se los quiero regalar, es hacer una lista, ¿no? De mis debilidades y de mis fortalezas. ¿Qué voy a lograr con esto? Ser muy consciente de lo que tengo y también de lo que me falta. Ver cómo lo trabajo, cómo lo consigo, cómo llego a eso, ¿no? Y quizás no sentirme mal cuando alguien me diga te falta tal cosa. No, lo pueden decir, ya sé, lo estoy trabajando. Y murió ahí. Y no por ahí abrumarse, porque el proceso de buscar empleo es bastante abrumador, ¿no? Sabemos que puede ser costoso, desgastante en muchas situaciones, por más que estemos tratando de, ya sea de conseguir nuestro empleo o de reubicarnos de una manera profesional. Y bueno, entonces las entrevistas grupales, existen dinámicas adentro que se llama roleplay, que es un juego de roles, en donde cada persona se desempeña de una manera distinta según la actividad que esté dando el selector, y esto nos permite observar cómo actúan las personas, cómo es su verdadero trabajo en equipo en campo, si esta persona va a estar mejor como vendedor o como administrativo, etc. Bien, esas son las entrevistas grupales. Ahora, por otro lado, las individuales son las que muchos quizás hemos tenido el cara a cara con nuestros selectores, con uno o más, y son aquellas en donde nos vamos a ver, ya sea con una entrevista libre o dirigida, y es importante acá recalcar que justamente pensemos en esto, ¿no? En nuestras debilidades, nuestra fortaleza, y que es nuestro momento de brillar. Yo siempre les digo, échense flores, pero flores reales, o sea, hablar siempre con la verdad, y creo que esto hacemos mucho foco todos, que es importante hablar de lo bueno que tengo, y para conocer lo bueno que tengo que hacer mi lista en la noche y reflexionar a ver qué es lo que tengo bueno. Yo siempre les digo, anoten todo lo bueno, no solamente lo laboral, sino lo personal. No sé, soy empática y sé hacer Excel. Vos decís qué loca la lista, ¿no? Pero sí son mis fortalezas, quizás. Y luego hacemos la lista de lo que me falta. Y bueno, las llamadas entrevistas por competencia son aquellas en donde el selector tiene por objetivo, más que conocer lo que haría la persona, es conocer lo que hizo, lo que verdaderamente hizo en experiencias pasadas, cómo lo manejó, cómo se sintió. De esta manera podemos evaluar la experiencia real desde el proceso de la persona. Cuando una persona conoce la tarea, va a poder decirte, ni siquiera de ponerse a pensar en el momento, simplemente recuerda, que es mucho más fácil decir, bueno, yo soy secretaria administrativa, cuando llego hago esto, 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 y tal papel lo hago así, así, así. Entonces, esa practicidad a la hora de responder, a nosotros como selectores nos da la pauta de que esta persona sabe de lo que está hablando, conoce la tarea, y es muy importante para saber si realmente tiene experiencia o no, porque hay empresas que sí exigen la experiencia, quizás hay algunas que tienen una apertura más flexible a este punto. Si voy muy rápido, chicos, me avisan. Suelo hablar rápido, me entusiasmo demasiado, pero bueno, espero que lo estén disfrutando. Y ahora vamos por entrevistas presenciales. ¿Bien? Bueno, uno de los consejos que usualmente se da en estas ocasiones es programar y puntualidad.
Cuando hablamos de programar, no solamente hablamos de que anotar en la agendita, mañana a las 5 de la tarde en Consultora Bravo tengo la entrevista. Es programar con un día de antelación, ver cómo me manejo, si voy a tener tiempo, dónde queda la oficina donde me van a entrevistar, qué medios de transporte tengo para llegar a ese lugar. Por ejemplo, yo llego en 40 minutos y por las dudas salgo con una hora de anticipación porque puede haber una marcha, puede haber un desvío. Esto se llama programar bien, y por ahí también, aunque suene medio loco, también es programar mi vestimenta, cómo lo voy a hacer, qué me voy a poner, mañana va a estar frío o no. Son consejos de tratar de quitarle al día de la entrevista el menos tiempo posible. Bien, y puntualidad es un punto muy importante tanto para ustedes como la imagen que están brindando, también como para los selectores, para aprovechar el tiempo y respetar el tiempo de quienes también vayan a ser entrevistados en el mismo día. Bien, CV en mano y prolijidad. Siempre está esta duda, llevo mi currículum, no me lo pidieron, no me dijeron nada. Yo recomiendo que siempre lo lleven en mano por cualquier cosa. Es preferible llevarlo de más a que llevarlo de menos, y que te lo pidan y vos digas, ay, no lo traje. Por ahí te va a servirle al selector, y si no le sirve al selector, te sirve a vos para mirar a ver de qué cosas querés que no pasen desapercibido de tu perfil laboral. ¿Qué cosas querés hablar y qué te interesaría hacer hincapié, por ejemplo? Porque recordemos que la entrevista es esto, ¿no? Un ir y venir de información. Nosotros también podemos averiguar, animarnos a hacer preguntas y averiguar sobre a dónde nos estamos postulando en el caso de que no supiéramos. Bien, bueno, cuando hablamos de prolijidad, no se trata de ser meramente impecables o inmaculados, se trata de mantener una imagen lo más prolija posible que yo pueda sostener en el tiempo. Una vez cuando hice una de las capacitaciones acerca de entrevista, el capacitador contaba que a una amiga de él la habían elegido porque llevaba un traje sastre impecable, unos estiletos, un súper peinado, y después resulta que la chica era más de zapatillas y no la veías en taco nunca más. Y se quedaron decepcionados los dueños, pero obviamente ya no podían hacer nada. Se quedaron un poquito decepcionados porque era como que ellos querían dar una nueva imagen a la empresa. Entonces, si bien estaban muy conformes con su talento, justamente era la imagen su punto a favor. Entonces, pues, se trata de esto, de ser auténticos, fieles a uno mismo, pero lo más prolijo posible, ¿bien? Pasamos al siguiente ítem, que es respeto y seguridad. Cuando yo hablo de respeto y seguridad, me refiero a que desde que entramos al lugar donde nos van a entrevistar, tratar a todos con el mismo respeto y con la misma amabilidad como si fueran mis selectores. ¿Por qué les comento esto? No es una cuestión de querer quedar bien, simplemente se trata de un ejercicio propio también para que podamos ser amables con todos indistintamente de cómo nos vayan a mirar o evaluar. Recordemos que la entrevista de trabajo no es donde vamos a ofrecernos a que nos juzguen. Vamos a ser simplemente, si vamos a ser evaluados si somos o no compatibles con un puesto de trabajo. Bien, eso siempre seamos conscientes de que no vamos a ser juzgados, simplemente vamos a ver si hay una compatibilidad entre la empresa y mi perfil. ¿Ok? Bueno, y seguridad ante todo vamos a hablar con seguridad cuando seamos conscientes de lo que tenemos, de lo que nos falta y de lo que estamos trabajando, porque ayer los chicos de MC decían, buscar trabajo es un trabajo. Entonces también es un proceso de camino personal donde más que caer en la angustia, podemos caer en el desafío continuo de pulir mis propias cosas, ¿no? No solamente en el aspecto laboral, sino también en lo personal. Bien, el último punto dice, hablar desde tu profesión o especialidad. Y acá, bueno, es importante, por ejemplo, quizás no es lo mismo que yo me presente y le diga, hola, sí, soy Mara Ordóñez, soy técnica, me recibí. No, simplemente decir, saludar con respeto, con mucha seguridad y decir, soy especialista en. Cuando uno dice especialista es como que cambia un poquito el chip y te da la pauta que esta persona, además de tener el conocimiento, tiene la experiencia necesaria para lo que se está postulando. Y algunos dicen, no tengo profesión, no tengo título, ¿cómo hago? Bueno, yo a eso me refiero con la especialidad. La especialidad es, por ejemplo, conozco gente
que no se ha graduado nunca de manera universitaria o terciaria, pero sí tiene un amplio conocimiento en lo que son, por ejemplo, los rubros administrativos de salud, los rubros administrativos contables. Entonces se han desempeñado en un solo rubro y lo conocen tanto que es una especialidad que se defienden en este rubro, y está bueno visualizar a ver en qué más tengo experiencia. Quizás como vendedora, quizás como cajera. Entonces, hablar desde esta experiencia y fijarnos a ver qué es lo que aprendimos para poder plasmarlo lo mejor posible, tanto en el currículum como en nuestra entrevista, ¿no? Creo que un punto clave que nos interesa a todos aquí son las entrevistas cuando tenemos experiencia y cuando no tenemos experiencia. Las entrevistas con experiencia, recomiendo ordenar las ideas de manera cronológica. Es muy importante visualizar el currículum antes. De esta manera vamos a poder decir, a ver, qué quiero que se me pase, qué no quiero que se me pase. Y cuando hablamos sin experiencia, es importante hablar sobre lo que hemos aprendido académicamente, experiencias de trabajo en equipo, cuando fuimos estudiantes, voluntariados, todas estas cuestiones que nos hayan ayudado a nosotros a saber realmente cómo desempeñar una tarea, son aquellas que ya se pueden considerar experiencia. Y en el caso que estemos en ceros, podemos hacer hincapié en nuestras competencias, en nuestros conocimientos, en nuestras capacitaciones, hablar también de todas nuestras habilidades blandas, ¿no? Por ejemplo, soy una persona empática, aprendo rápido, muchas cuestiones así, y es muy importante también mostrarnos dispuestos, aunque no tengamos experiencia, dispuestos a la apertura y con la humildad de querer aprender, ¿sí? Bien. Vamos con entrevistas no presenciales. Aquí son los mismos puntos prácticamente que el anterior, que es programar, y dirán, bueno, ya no me tengo que buscar en el GPS, ni tengo que buscar el clima para ver qué me voy a poner, ni cómo voy a llegar. Entonces, ¿cómo programo en una entrevista virtual? Es justamente prever todos aquellos imprevistos, ¿no? de conexión, tratar de no prender la computadora. Si mi entrevista es a las 5 de la tarde, no la prendo a las 5 menos 5, trato de prenderlo un cachito antes, de ver que tenga batería, tener el cargador a mano. Luego, con la puntualidad, es mejor siempre estar antes que estar o entrar cuando ya están en el durante. ¿Por qué? Porque es mejor anticiparse, por ahí podemos perdernos de cierta información, podemos perdernos de quizás un momento más práctico, ¿no? Con los entrevistadores y demás. Cuando hablo de despejar distracciones, este punto me parece muy importante en lo que es la virtualidad. En este caso, por ejemplo, veo que están todos los que tienen cámara prendida en un ambiente muy propicio, en un ambiente prolijo, uniforme, donde no tenemos distracciones, ruidos, no hay nadie que nos precisa, nos vaya a llamar, no hay gente por ahí haciendo movimiento por detrás que puede desviar la atención, ¿no? De tanto del selector. Y bueno, propiciar, avisar si es en casa la entrevista virtual, avisar que voy a estar en una entrevista, que no reten al gato mientras tanto. Entonces, hacer todas estas cuestiones de despejar el ambiente y hacerlo lo más propicio y más sobrio posible, tanto para nosotros como para el selector, como el respeto que merecemos nosotros y el respeto que va a merecer nuestro selector. ¿Bien? Bien, evitar los famosos problemas de conexión, creo que ya se los había mencionado, por ahí prever una caída de internet, no sé que es algo que escapa totalmente de nuestras manos, ¿no? Pero sí puede pasar. Si mi computadora es medio flojita con el internet, directamente voy y la enchufo al módem. Entonces, tratar de prever todas estas situaciones de una manera un poquito más práctica. Bien. Ok. Eso sería hasta ahora sobre lo que son entrevistas no presenciales, y también cabe destacar que aunque no sea muy lindo quizás para todos, pero estas entrevistas no presenciales también se combinan con las anteriores que habíamos visto, los tipos de entrevistas. Pueden haber entrevistas virtuales, pero que a su vez sean grupales, que a su vez sean individuales, que a su vez sean por competencias. Entonces, más que ir a afrontarnos o sentirnos juzgados, es decir, bueno, es mi momento de brillar, a ver qué tengo de bueno, qué tengo de malo. Eso es un ejercicio que me encantaría que lo hagan para ustedes en la noche, en algún momento de reflexión, y quedarnos con eso, ¿no? A ver qué tengo de bueno y cómo lo potencio, y qué me falta, y cómo lo manejo, cómo supero eso, ¿no? Cómo no me quedo ahí y lo busco crecer,
por mí y por el trabajo al que quiero aspirar. Bien, bueno, eso fue todo de mi parte, así que si quieren hacer un par de preguntitas, les doy un margen en lo que mi compañero se va acomodando, y bueno, a entera disposición. Gracias, Mara. Es muy bueno tener en cuenta esto de las entrevistas laborales. Hoy creo que ya están instaladas las entrevistas virtuales y es como una nueva era a la que nos tenemos que acostumbrar a la virtualidad. Pero bueno, hay aspectos que no podemos manejar, ponerle el internet, pero bueno, uno trata como de en esos momentos no estar nerviosos, tratar de solucionarlo, que es como un tip también súper importante, que por ahí si se me desconecta en la reunión, bueno, a ver, lo soluciono rápido, no ponerme nervioso, es algo que es difícil de manejar, pero que se puede, y bueno, siempre hay que estar tranquilos en las entrevistas. Bien, acabo de leer una pregunta en el chat y con esto ya cierro. Dice que sí, lo que es programarse sería básicamente organizarse, y sí, es exactamente eso. Así que bueno, por mí es todo. Estoy encantada de haber sido invitada junto con el equipo de Consultora Bravo. La verdad que muy contento de estar aquí. Y bueno, me despido de todos cariñosamente y los dejo con Francisco Martínez, mi compañero. Bien, hasta luego. Gracias, Mara. Bueno, a ver, continúo yo entonces. Bueno, habiendo hecho una introducción sobre qué son los portales de empleo y sobre cuáles son los tipos de entrevistas posibles a los cuales vamos a tener que afrontar en alguna situación futura, pensaba, cuando preparaba la presentación, alguna forma de proponer alguna suerte de pequeños tips, de disposiciones internas que nos permitan prepararnos para la entrevista laboral, ¿no? Muchas veces una entrevista laboral puede ser una situación que la representemos como estresante en algún punto, ¿no? Entendiendo el estrés simplemente como un factor ambiental externo, ajeno a nosotros, que se presenta de alguna manera como amenazante, que se presenta de alguna manera como un generador de tensión. Bien, entonces en algún punto es completamente natural que sintamos algún tipo de nerviosismo. Por un lado, porque, bueno, es una entrevista que define parte del curso de cómo va a seguir nuestra vida, ¿no? Y por otro lado, porque hay un gran margen de incertidumbre sobre qué es lo que nos vamos a encontrar en las entrevistas. Bien, entonces, bueno, arrancando con lo primero, aunque parezca por ahí algo menor, es clave que antes de enfrentar una entrevista laboral o antes de atravesar por un proceso de una entrevista laboral, creamos en la posibilidad. Y esto parece en verdad algo menor, pero no lo es de ninguna manera. Nuestra conducta está atravesada por nuestra personalidad. Nuestra personalidad se compone de un conjunto de creencias, ¿no? Entonces, ¿qué tanto creamos o no creamos en la posibilidad de quedar seleccionados o no a partir de esa entrevista, va a preconfigurar un estado general conductual específico, que va a ser el resultado de la conjunción de todas las emociones que estemos atravesando en el momento: seguridades, inseguridades, miedos, temores, enojos, angustias, entre otras, y a la vez, bueno, de qué tanto en serio creemos que somos aptos o no para el puesto, ¿no? Entonces, bueno, por un lado hay que empezar a trabajar en el autoconvencimiento en términos simbólicos, es decir, en términos lingüísticos, ¿no? Preguntarnos si en verdad existe la posibilidad de que quedemos, en ese empleo. Y por otro lado, a veces en el proceso de búsqueda laboral, tendemos a multiplicar la mayor cantidad de veces que podamos el envío de nuestro propio currículum, ¿no? Es como que, bueno, por ahí en una situación un tanto desesperante, empezábamos a rifar el currículum por un montón de lugares, sean plataformas virtuales o sean empresas presenciales, pero bueno, empezamos a hacer un aluvión de envíos curriculares. No obstante, bueno, muchas veces lo hacemos como quien ya no tiene nada que perder, es decir, mandamos a unos 10, mandamos a unos 20, confiamos en que algún lugar nos van a llamar. Ahora, como anticipaban mis compañeras, el proceso de selección de personal
no empieza con la entrevista, hay un conjunto de instancias previas que muchas veces consisten en selecciones curriculares que van a ir ya definiendo algunos potenciales candidatos. Entonces, en primer lugar, hay que entender que hay algún tipo de probabilidades en términos matemáticos, es decir, todas las organizaciones reciben una cantidad casi ilimitada o indeterminable de ofertas de perfiles. Bien, no obstante, hecho el primer filtro de selección de currículums, ya queda configurado un primer equipo, un primer conjunto de perfiles posibles, ¿no? Y en ese sentido hay un número limitado de perfiles, es decir, si hay 10 perfiles que van a ser entrevistados, nuestra posibilidad va a ser de 1 sobre 10. Entonces, en sentido estricto hay posibilidades reales. ¿Por qué se los menciono esto aunque pueda parecer una obviedad? Porque en verdad, aunque insisto, sea una obviedad, ahí tenemos el primer factor que puede permitirnos creer en la posibilidad real de que tengamos acceso al trabajo. Bien. Por otro lado, hay posibilidades por los requisitos. Si ya hubo una instancia previa de filtrado de currículums, significa que algunas de nuestras características sí se adaptan al perfil que estamos buscando. Entonces, probablemente desde el área de recursos humanos, de cualquiera que sea la organización que recluta, y ya se nos haga propietarios de algunas cualidades que se supone nos van a permitir después desempeñarnos en el puesto al cual estamos aspirando. La conjunción de las posibilidades matemáticas, si es que las creemos o no, la creencia o no de que ya por algo estamos en el proceso de selección, a la vez el autoconvencimiento de la revisión de si en verdad queremos el puesto o no, si queremos en verdad ser parte o no de esa empresa, van a configurar un estado conductual general que se va a componer de nuestro estado físico, nuestro estado psicológico, nuestro estado fisiológico, y va a ser una mezcla de todas las experiencias laborales o de entrevista o incluso más, hasta evaluadoras, diría, que hemos atravesado en una instancia previa, ¿no? Muchas veces, hay que decirlo, y una situación de entrevista sí es una situación de evaluación. Hay personas que están evaluando nuestros perfiles. Ahora, también hay que entender que esas evaluaciones, análogamente o metafóricamente hablando, y representan más bien una foto, es una foto del momento en el cual nosotros estamos en un aquí y una ahora específico, que no nos define como persona, pero que sí tal vez va a definir la relación que vayamos a tener con esa futura organización o no, o con el conjunto de personas que estén oficiando en ese momento de selectores. Bien, entonces, bueno, en primer lugar, lo más importante de todo, la base de todo esto a la hora de arrancar, prepararnos para una entrevista laboral, es en serio creer y autoconvencernos de la posibilidad real y genuina que tenemos de poder acceder al trabajo. Cosa que en verdad, insisto, no es menor porque muchas veces, aunque vayamos a la entrevista y no vamos con tanta fe o no vamos con tanta seguridad sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, el autoconvencimiento va a ser la primera parte. Sin eso, es probable que no tengamos el éxito deseado en la entrevista, porque sí se va a transmitir o se va a reflejar en nuestro estado conductual general. Bien. Otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar una entrevista laboral es realizar una pequeña investigación de la empresa y del puesto. Muchas veces sí, hay un dicho que dice por ahí que a caballo regalado no se le mira los dientes, ¿no? Y a veces cuando nos invitan a una entrevista, en nuestro afán de conseguir un empleo que por diversos motivos lo necesitamos para nuestra vida, y sí, un poco estamos dispuestos a ceder algunas exigencias que nos puedan haber quedado de algunas experiencias anteriores, o tal vez en las conceptualizaciones que tengamos de la empresa u organización a la cual nos vamos a incorporar. Entonces, hay que investigar por un lado las cualidades de la empresa. Por un lado, hacia afuera, entender cuáles son los servicios y cuáles son los productos que esa empresa ofrece, y a la vez entender cómo esa empresa se relaciona con el medio interno, con el medio entorno, el medio ambiente en el cual está inserta una comunidad, una sociedad, una realidad microeconómica, una realidad macroeconómica, una ubicación geográfica específica. Bien, es decir, tratar de entender desde una mirada sumamente compleja cuáles son las relaciones que esa organización o esa empresa
como un organismo vivo o como un sistema permeable, como son esas relaciones que se van a establecer con el medio. Hay algunas empresas que a lo largo del tiempo se hacen de algún tipo de reputación o de representaciones sociales. Y hay que identificar cuáles son nuestras propias nuestras propias representaciones sociales y las propias ideas o preconceptos que tengamos sobre la empresa, porque eso también va a preconfigurar el estado conductual general que tengamos a la hora de la entrevista. Si vamos a atravesar la entrevista con una empresa por la cual nos mueramos de ganas de ser parte, y vamos a tener un entusiasmo que sí se va a ver reflejado en nuestras entrevistas. Ahora, si vamos a formar parte de la entrevista de una empresa a la cual no estamos del todo convencidos si queremos o no formar parte de la plantilla de perfiles, y esa reticencia o ese recelo que tengamos por la empresa también se va a ver reflejado en nuestro estado conductual general. Bien. Por otro lado, hay que tener algún tipo de conocimiento sobre las cualidades de la empresa hacia adentro. Bien. Muchas veces hay empresas que se caracterizan por tener políticas de empleabilidad internas donde van a predominar las satisfacciones de los empleados. Y para eso, bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer. En una sociedad de la información actual, como la que tenemos, donde la información muchas veces está disponible al alcance de un clic en nuestras manos, en nuestros celulares o en nuestros ordenadores, en nuestras computadoras, bueno, hacer un rastreo de las políticas y experiencias o comentarios que se puedan encontrar en la web sobre las experiencias de otros perfiles que ya hayan sido empleados en esa empresa. Algo que también puede sumar siempre es tratar de tener y establecer algún tipo de contacto o relación con perfiles que ya formen parte de la empresa. Eso nos va a permitir tener algunas experiencias sesgadas, valga la aclaración, sesgadas por la experiencia del perfil, pero no obstante vamos a tener algunos puntos de referencia respecto a cómo es la vivencia de un empleado en relación a esa empresa. ¿Bien? Entonces, bueno, por un lado investigar la empresa, un poco hacia afuera, en términos de las relaciones organizacionales que establezca la empresa con el medio, y un poco hacia adentro en términos de las políticas de empleabilidad propias de la empresa. Por otro lado, hay que también hacer una evaluación de las cualidades y las particularidades del puesto. Hay algunos puestos que nos pueden seducir por el lugar que tengan en el organigrama de la empresa, por ejemplo. Hay algunos puestos que pueden seducirnos por las posibilidades de atravesar escalafones, de ascender en el organigrama o la movilidad que puede haber de los perfiles dentro de la empresa. Ahora, hay puestos que también son altamente limitados y que eso se sabe de antemano, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con cuáles son los puestos a los que nos presentamos, nos postulamos, porque si bien a veces en la desesperación vamos sí a estar dispuestos a agarrar casi cualquier cosa, sí se va a condicionar nuestro desempeño futuro en la empresa a partir de aquellas ideas o creencias que hayamos construido en términos imaginarios o simbólicos respecto al puesto que vamos a encarnar en un futuro. No obstante, también hay que aclarar que muchas veces las cualidades del puesto o algunas de las políticas internas de las empresas, y bueno, no son presentadas a priori por los entrevistadores, o muchas veces ni siquiera sabemos de qué empresa, para qué empresa estamos siendo reclutados, ¿no? Hay que animarse con algo de tacto, con algo de respeto y conforme lo necesitemos o no, a preguntarlo en las entrevistas laborales. A veces puede que eso defina en verdad cuál sea la actitud que tengamos en la entrevista. Si en los primeros momentos de las entrevistas nos enteramos que es una empresa de la cual no queramos formar parte, y bueno, podemos tener un completo éxito en sabotear la entrevista y garantizarnos de no quedar. Ahora, si también nos seduce la oferta laboral, de la misma manera podemos aprender a gestionar ese entusiasmo y expresarlo de la manera más genuina posible para que en verdad se muestre nuestro interés en formar parte de esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, lejos de incitarlos a cometer la equivocación de pedir más información de la que a veces los selectores están dispuestos a darnos, sí es cierto que acallar algunas inquietudes internas sí nos va a permitir regular las emociones y los estados conductuales que tengamos en la entrevista. Bien. Avancemos un poco más entonces.
La tercera disposición, y acá me voy a detener un poquito, no tanto, para no correr el riesgo de ser redundante con lo que ya se habló con anterioridad. Hay que reconocer nuestras capacidades, por un lado, en términos objetivos, para revisar la adecuación al puesto. Recién mi compañera Mara utilizaba la expresión de, bueno, es a veces oportuno sí tirarnos algunas florcitas, es decir, permitirnos algún halago o algún tipo de reconocimiento en el proceso de la entrevista. Bien, porque obviamente vamos a vender una mejor imagen propia si hablamos bien de nosotros a que si hablamos mal. ¿No? Es algo que uno, bueno, se esfuerce un poco y diga cosas como, y a veces mi única dificultad es que a veces puedo ser muy perfeccionista. Y bueno, puede quedar bien, pero puede sonar también un poco a chamullo y puede dar un poco lugar a la desconfianza de los electores. Bien, entonces, en este sentido, hay que tratar de identificar las capacidades, competencias, habilidades, destrezas, como quieran llamarles, que ya poseemos y con las que ya contamos. En primer lugar, para objetivamente ver qué tanto se adecúan o no al puesto. Y probablemente tengamos más posibilidades de éxito si nos postulamos a acceder a puestos para los cuales sí estamos aptos. Bien, pero por otro lado, en términos ya más bien subjetivos, reconocer cuáles son las capacidades con las cuales ya contamos nos va a permitir referirnos, hablar de ellas con una soltura y una confianza que no vamos a tener si se trata de que tenemos que hablar de capacidades de las cuales no tenemos o tal vez no tengamos desarrolladas con tanta profundidad o con tanto crecimiento o evolución en el aprendizaje de la misma capacidad. Así que esto no es un detalle menor para nada. Revisar la adecuación tanto objetiva como subjetiva de las capacidades que tengamos también nos va a brindar seguridad y confianza a la hora de tener que hablar de esas cualidades. Bien, no obstante, también como anticipaba mi compañera, no siempre en las entrevistas se pueden poner en marcha esas capacidades. Muchas veces se empiezan a poner en marcha, se despliegan todas nuestras habilidades cuando ya empiezan los procesos de inducción laboral. Bien, en esos casos igual, conocer nuestras capacidades y poder referirnos a ellas como en verdad si fuéramos expertos, va así permitirle a los demás percibir la soltura, la liviandad, la facilidad con la cual vamos a referirnos a nuestras propias cualidades. En mi caso personal, por ejemplo, si a mí me tuvieran que entrevistar para hacer selecciones de personal y me plantearan como un requisito excluyente utilizar el test de Rorschach, por ejemplo, que es el famoso test de las manchas que muchas veces vemos en las películas, la verdad es que no soy un especialista en ese test. Sí, cuando cursé mi carrera, mi formación de licenciado, tuve que aprender a utilizar el test y probablemente si tengo que hacer un ejercicio de refrescar mi memoria para recapitular las cosas que aprendí, pueda hacerlo. Y probablemente si tengo que programar una entrevista en la cual tenga que administrar ese test, sí, también pueda hacerlo. No obstante, no voy a hablar con la misma soltura de ello a que si tengo que hablar, por ejemplo, de aspectos clínicos específicamente, que tiene que ver, sí, con el área en la cual yo me desenvuelvo la mayor parte del tiempo en mi consultorio particular. Bien, o no va a ser lo mismo que yo tenga que hablar de procesos terapéuticos, por ejemplo, que es un tema que sí manejo con muchísima más holgura. Bien, así que bueno, tercer aspecto entonces, reconocer las propias capacidades. Bien, no obstante, por ahí me permito agregar una cosita más. Por más que yo se los presente estas cinco disposiciones numeradas, y se las presenté de manera ordenada, todas se refuerzan y se retroalimentan de manera constante. Bien, si reconocemos nuestras capacidades y estamos convencidos de que sabemos hacer lo que decimos que sabemos hacer y lo que además figura en nuestro currículum, y si puede que el punto 1, el nivel de creencia que tengamos sobre nuestras probabilidades de acceder al puesto, también aumente. Bien, entonces, bueno, prosigo. Una cuarta disposición que puede ser muy útil es ensayar la entrevista. Bien, cuando nos enteramos que tenemos una entrevista, independientemente de para qué sea, independientemente de qué edad tengamos, independientemente de nuestro nivel de formación, casi de manera automática e inevitable, se disparan todos nuestros procesos creativos, se disparan todas nuestras capacidades imaginativas
y probablemente empecemos a imaginar los escenarios posibles y potenciales de esa entrevista, producto muchas veces de nuestra ansiedad. Bien. Pensar en algunos escenarios posibles de nuestras entrevistas puede darnos la posibilidad de literalmente entrenarnos y ensayar en términos de nuestra oratoria y en términos de nuestras disposiciones corporales. Bien, es decir, ejercitar aquellas cosas de las cuales vamos a hablar y de la manera en la cual queremos hablarlas, y a la vez, además, ensayar y reconocer cuáles son las posturas corporales que estamos teniendo, los movimientos de las manos, los tics, las expresiones faciales que podemos tener muchas veces en las entrevistas, a veces sí pueden dar datos de los cuales no tengamos control de manera consciente. Entonces, por eso es importante tener alguna suerte de entrenamiento o de ensayo de las entrevistas para que aquellas cosas que están siendo no conscientes, que están dentro del rango de las incertidumbres posibles o de las contingencias que vamos a atravesar en una entrevista, puedan irse identificando, puedan empezar a hacerse conscientes y algunas de ellas puedan atenderse y corregirse conforme sea necesario. Bien, cuando hablo de disposiciones corporales, me refiero a aquellas cualidades de expresiones que tenemos de manera a veces vegetativa o involuntaria. Temblores en las rodillas, sudoración, transpiraciones en las manos, palpitaciones, taquicardias. Ahora, ante situaciones nuevas y completamente desconocidas, esos elementos conductuales y comportamentales pueden estar presentes. Ahora, si esa entrevista, esa situación ya fue experimentada en oportunidades anteriores, puede que algunas disposiciones corporales ya las tengamos más bajo control, ya las tengamos más identificadas. Bien, entonces, bueno, ensayar las entrevistas nos va a permitir, por un lado, entrenar nuestra oratoria y regular o intentar regular algunas disposiciones corporales. No obstante, sí hay que tener mucho cuidado con cuáles son los escenarios que imaginamos. Está comprobadísimo en psicología que la predisposición a experimentar situaciones donde vamos a conseguir gratificaciones, la predisposición a ello, nos va a acercar u orientar un poco más a que aquello ocurra. De manera inversa, si nos predisponemos a experimentar o a vivir la situación de entrevista, una situación desagradable, amenazante o estresante, es probable también que nos orientemos y nos dirijamos hacia ello. Casi en los casos más severos podemos hablar de las profecías, las llamadas profecías autocumplidas. Bien. Por otro lado, desplegar de manera imaginativa, ensayar nuestras entrevistas, pone en marcha todas nuestras capacidades y habilidades lúdicas, es decir, nuestras capacidades de juego. Y en este sentido puede ser muy útil, literalmente, casi como si fuéramos niños, niñas, volver a estados antecedentes de nuestra historia, donde literalmente jugábamos y jugábamos mucho, y abordar la entrevista como si estuviéramos jugando a la entrevista laboral. Bien, en verdad puede ser un ejercicio altamente satisfactorio si aprendemos a imaginar situaciones, a prever situaciones donde tendamos al éxito. Bien. Dice aquí, cuando en el chat estoy viendo que hay una pregunta, cuando un entrevistador te pide que menciones 3 virtudes y 3 defectos que creemos poseer, ¿cómo recomendamos abordar esa pregunta? Bueno, esa es una de las preguntas que muchas veces se presenta de manera más estereotipada, ¿bien? Y podemos preverla en la situación imaginativa del ensayo de la entrevista. No obstante, y esto es un posicionamiento personal, profesional, hablar con la verdad, hablar con honestidad y decir aquello de lo que en verdad estamos seguras, siempre nos va a acercar un poco más al éxito en la entrevista. Hay que entender que no siempre el éxito en una entrevista se va a ver reflejado en el acceso o no al puesto de trabajo. A veces el éxito en una entrevista puede ser la vivencia particular, satisfactoria de haber atravesado la entrevista como nosotros queríamos que sea, tal vez con seguridad, tal vez con convencimiento, tal vez con lo mejor que teníamos en ese momento simplemente. Bien, no sé si se quedó respondida a la pregunta, pero sí siempre es necesario y es importante que tengamos a mano y que ensayemos en términos de oratoria y de disposiciones corporales aquello a partir de lo cual nos vamos a vender, aquello a partir de lo cual nos vamos a ofrecer.
Bueno, veo que ya estamos justos con el tiempo, así que voy a hablar sobre lo último, que es un poco síntesis de lo que venimos hablando y de lo que habló un poco incluso Facundo y las chicas que me antecedieron a mí. Bien, como último punto, simplemente la recomendación es que seamos nosotros mismos. Y esto no es necesariamente porque seamos muy buenos, muy lindos y muy bonitos, ¿eh? No se crean eso para nada, sino porque en verdad la experiencia de poder desplegar nuestra propia singularidad, nuestra propia personalidad, literalmente ser nosotros mismos, actuar como actuaríamos en casi la mayoría de los lugares, nos va también a permitir mantener una frescura que va a ser indudable en el momento de la entrevista. Bien. Además, hay que ser claros en un aspecto. A ver, por ahí las capacidades las compartimos con el resto de los postulantes. Por ahí incluso hasta podemos compartir con el resto de los postulantes la experiencia. Podemos haber trabajado en la misma empresa y competir por el acceso a un puesto con un ex compañero de trabajo. Bien, en estos casos donde las competencias son más o menos parejas, las formaciones más o menos parejas y las experiencias también son, las experiencias laborales anteriores en otros lugares también son más o menos parejas y parecidas, va a ser la riqueza y la particularidad de nuestra propia singularidad y subjetividad lo que les va a permitir a los entrevistadores tomar la decisión. Bien, entonces, a la vez, siendo nosotros mismos y haciendo ya una síntesis, siendo nosotros mismos podemos ensayar las entrevistas. Siendo nosotros mismos vamos a tener confianza en las capacidades que tengamos. Siendo nosotros mismos vamos a poder imaginarnos en adecuación o no a ese puesto de trabajo. Siendo nosotros mismos vamos a poder también acceder o no a una mayor o menor creencia en el acceso a ese trabajo. Respecto al ensayo de la entrevista, me faltó decir algo, las chicas de Recursos Humanos de Consultora Bravo poseen simulacros de entrevistas. Si no pueden acceder a esos servicios, cosa que a veces el tiempo siquiera lo permite, también citar a un compañero, un amigo, a alguien que esté a gusto o que esté dispuesto a entrevistarnos, puede ser una experiencia muy divertida. Respecto al ser nosotros mismos, bueno, a ver, eso es un proceso que en verdad tarda años, que puede llevar mucho tiempo de construcción y de trabajo personal sobre uno mismo, y que a veces se puede hacer de manera natural y que a veces se requieren ayudas externas, entiéndase, psicoterapia individual. ¿Bien? Un poco el profesor Facu en la ponencia anterior les hablaba de la necesidad de tener una formación continua. ¿Bien? Personalmente, y siendo psicólogo, yo sí les voy a hacer hincapié en la importancia de que seamos nosotros mismos en un lugar de exposición genuina, real, pero que no sea mentirosa, que sea en verdad, siempre que se pueda, auténtica. Bien, así que bueno, hasta aquí también mi presentación, no quiero quitarles más tiempo, les agradezco a Ucasal, a Carolina por la invitación, es un orgullo para nosotros de Consultora Bravo, somos un equipo que está hace un añito, un año y medio ya en proceso de formación, y bueno, es un poco viviera para nosotros, pero un poco también contarles cómo trabajamos y algunas de las decisiones o posicionamientos a partir de los cuales nosotros regimos nuestro trabajo en la cotidianidad. Gracias al equipo completo de Consultora Bravo, es un placer tenerlos, y me quedo con esto de ser nosotros mismos y el ser auténticos también, como nos decía Celina Caro, así que bueno, los invito a todos a animarse a preparar los portales, a preparar un currículum, a ver, a conocernos y a ver esto, cuáles son nuestras habilidades para estar listos para el momento de una entrevista. Así que les agradezco a todos por estar aquí y los esperamos mañana con nuevos temas sobre voluntariado. Vamos a hablar un poco sobre el voluntariado, sobre las habilidades blandas, que es también un tema muy importante, y sobre un portal de empleo donde nosotros hacemos nuestras convocatorias, ¿sí? Así conocen también cómo reclutamos nosotros desde la universidad. Así que los esperamos mañana. Muchas gracias a todos y no se olviden de completar el formulario. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Gracias, gracias, gracias. Gracias.